¿Estás buscando un pastel para un momento especial? Esta es la receta que te hará brillar. Aprende a hacer el pastel de chocolate y fresas más delicioso y hermoso para sorprender a tu familia o al cliente más exigente. Aquí te dejo los ingredientes. Arrancamos haciendo el bizcocho. Lo primero que haremos es un buttermilk casero. Necesitas leche y vinagre. Yo usaré vinagre de manzana, pero puede también ser vinagre blanco o jugo de limón. Mezclas estos dos ingredientes. Vas a notar que se corta la leche. Esto está bien. Deja reposar esta mezcla y ahora necesitarás café soluble y agua muy caliente. Y aquí aprovecho para mostrarte mi nueva adquisición de Chefman. Es una tetera eléctrica y estoy enamorada de este producto. Además es un hervidor de agua, pero es demasiado rápida. Calienta el agua en segundos y eso me encanta porque me hace ahorrar mucho tiempo. Además, amo cuando ya esté lista el agua porque se apaga sola. Por Instagram les conté que hace un par de meses adquirí varios productos de Chefman. La verdad me gustaron todos, la prensa de panini también es lo más. Ya les iré mostrando más productos de la marca y pueden comprarlos a través de Amazon en la cuenta de Chefman o en su página oficial chefman.com. Te voy a dejar la información de esta tetera y más productos de Chefman en la descripción de este video. Ya que tienes el agua caliente, mézclala con el café. Esto no le dará sabor a café, lo que hará es intensificar el sabor del chocolate del pastel. Reservas la mezcla y en otro tazón vamos a poner los ingredientes secos. Empezamos tamizando la harina de todo uso, pasándola por un colador. Esto hace que se separe la harina y así le entra más aire. También nos sirve para que no se formen grumos. Vas poniendo la harina por partes para que sea más fácil y hacerlo con el globo lo hace todavía más fácil. También por el colador tienes que pasar la cocoa en polvo. A esta le dicen cacao en polvo en otros países. Hay que poner el resto de secos como el polvo para hornear, bicarbonato y no te olvides siempre de poner en todas tus elaboraciones una pizca de sal. Mezcla para que se combine muy bien todo y aquí añadiremos otro ingrediente que no es exactamente un ingrediente seco, pero que en esta receta va justo en este momento. Así que vamos a agregar el azúcar. Mezcla todo muy bien y ahora vamos con los ingredientes líquidos. Primero casca los huevos y es importante que estos estén a temperatura ambiente. Hay que hacerlo en otro recipiente para asegurarnos que cada huevo esté fresco y de esta forma también evitamos que se nos vayan trocitos de cascarón y así contaminar toda la mezcla, por eso mejor aparte. En este momento trae los ingredientes líquidos como el aceite, el café y la leche. Empieza batiendo los huevos a mano hasta que espumen y enseguida vas a ir agregando poco a poco el aceite sin parar de batir. Me encanta que esta receta es muy fácil y se puede hacer sin necesidad de usar una batidora eléctrica por si no tienes, se puede hacer muy fácil solamente con el batidor de globo. Enseguida agrega el café que aún tiene que estar caliente y también añades la leche con el vinagre que en este momento ya tiene que lucir así muy cortada. No te preocupes, esto es normal de verdad y está perfecto que esté así. Incorpórala poco a poco con la mezcla anterior. Cuando estás mezclando los líquidos sí puedes batir mucho para que todo se combine perfecto, así que sigue mezclando muy bien hasta que se vea todo muy homogéneo. Y ahora sí es momento de traerte todos tus polvos mágicos, o sea tus ingredientes secos y vas a ir añadiéndolos poco a poco hasta terminar con la mezcla de secos. Eso sí, es importante que no mezcles demasiado para evitar sobrebatir. La mezcla tienes que combinarla hasta que veas que ya no hay grumos. Y me encanta que esta mezcla empieza a reaccionar muy rápido. Mira, si puedes ver, aquí se notan las burbujas. Esto es por el efecto del vinagre y el bicarbonato, así que no la dejes mucho tiempo esperando. Ya tienes la mezcla para llevar a hornear. Es importante que tus moldes estén bien engrasados. En esta ocasión yo voy a usar 2 moldes de 18 centímetros y pongo la mitad de la mezcla, después hago lo mismo con el otro. Algo también demasiado importante es precalentar el horno 15 minutos antes a 180 grados centígrados. Nunca hay que llenar los moldes completamente con la mezcla de pastel. Siempre deja una parte de espacio para que crezcan en el horneado. Lleva a hornear aproximadamente 50 minutos o hasta que se haya cocinado completamente. Deja que enfríe unos 10 minutos en el molde y después déjalo enfriar completamente sobre una rejilla. Y me encanta lo suave y tierno que queda este bizcocho. Con estas fresas ya limpias y desinfectadas haremos un relleno delicioso para este pastel. Mira qué fácil. Primero vas a cortar las fresas en trozos pequeños. Cuando las tengas listas las pones en una sartén y vas a añadir 2 cucharadas de azúcar regular.
También le vas a poner 2 cucharaditas de jugo de limón. Cuida que no se te vaya ninguna semilla. Y para que no quede demasiado líquido, vamos a poner 2 cucharaditas de fécula de maíz, también conocida como maicena. Lleva esto a fuego medio y vigila todo el tiempo para que no se vaya a pegar. Esto es opcional, pero si quieres que te quede con un poco más de líquido, añades unas gotitas extra de limón. Aplasta la fresa con un tenedor para machacarlas un poco y que no queden tan enteras. Yo cociné por 7 minutos, pero esto puede variar. Retíralo del fuego cuando luzca así con esta consistencia espesa y ahora déjalo enfriar completamente. Yo lo dejo una noche en refrigeración. Mientras se enfría el bizcocho y también nuestro relleno delicioso de fresas, vamos a ponerle también una crema. En esta ocasión yo voy a hacer una crema de queso, pero esta crema de queso es a base de mantequilla. Entonces aquí tengo mi mantequilla, está a temperatura ambiente, tiene que estar así súper suavecita. Lo que voy a hacer es empezar a batirla para cremarla un poco y enseguida voy a ir añadiendo el azúcar glass. Es importante que el azúcar glass ya esté cernida, pero si puedes, pásala nuevamente por un colador porque recuerda que esta muy pronto agarra humedad, entonces se hace pelotitas. Y ya que la pasaste, ahora sí sigues integrándola con la batidora. Y es importante que esto lo vayas haciendo, que vayas integrándola en la velocidad mínima que tiene tu batidora. Y para darle sabor voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Estoy usando una transparente, puedes usar la vainilla normal. Y esta última parte, para no sobrebatir mucho la mantequilla, la voy a terminar de integrar con la cuchara. Se tiene que quedar así y cuando ya esté integrado yo lo que hago es que lo llevo a refrigerar mientras voy batiendo el queso crema. Antes de batirlo sí puede estar frío. Lo que yo hago es que lo saco apenas unos minutos antes del refrigerador, pero es bien importante que al juntar las dos preparaciones estén a la misma temperatura para que no se vaya a cortar. No lo tienes que batir en exceso, o sea, con que lo batas unos segundos o un minuto máximo, o sea, que tú veas que ya se ve así cremoso, que no tiene grumos, entonces ya dejas de batirlo. Y lo que voy a hacer ahora es ir agregando el queso crema con la mantequilla, entonces lo voy a ir juntando poco a poco mientras lo bato en la velocidad más bajita de la batidora. Y también es importante que esta mezcla no la batas demasiado porque podríamos arruinarlo, o sea, se puede aguadar, se puede cortar, es muy delicado, entonces la última parte igual termino de hacerlo así con la palita de mano y ya que quede bien integrado te va a quedar así de cremoso y súper delicioso. Me encanta esta crema y la voy a llevar al refrigerador mientras voy cortando los bizcochos. El bizcocho ya está frío y si tú quieres puedes dejar la capa así de gruesa. Yo he visto que a muchas personas les gusta poner así la capa gruesa de bizcocho y muy poquito relleno, pero personalmente es algo que a mí no me gusta, o sea, yo prefiero hacer el bizcocho en capas delgaditas y que lleve una buena cantidad de relleno. Pienso yo que queda más equilibrado, queda una rebanada muy alta y entonces, no sé, es algo que a mí me gusta mucho, por eso yo lo voy cortando en capas. Ya que lo tengo ahora así en capas, me voy trayendo todas las elaboraciones para empezar a armar el pastel. Lo primero que hago es poner un poquito de la crema de queso aquí en el centro del plato y ponemos la primera capa de bizcocho. Si quieres puedes humedecerlo con algún almíbar o alguna leche así remojadita, pero yo no lo voy a hacer porque el bizcocho está así muy tierno, está muy húmedo,
pero también cuando no la pongo me preguntan, ¿por qué no la pusiste? Y cuando la pongo me dicen que por qué le pongo, entonces ya va de gustos. Voy a comenzar a poner la crema de queso sobre el bizcocho. Cuando ya lo veas que está parejito, le alisas también un poquito por las orillas y voy a poner en el centro el relleno de fresa. Ponemos la siguiente capa de bizcocho y vamos a repetir el procedimiento. En muchas ocasiones me has visto que con una manga pastelera le voy haciendo un borde de contención para que no se derrame el relleno. Si no quieres hacerlo así con manga pastelera, lo puedes hacer justo como lo estoy haciendo yo. Simplemente le vas a dejar así como un huequito, o sea, una marca así con la misma espátula y en el centro pones el relleno. Igual la fresa se absorbe un poquito con el bizcocho de arriba, pero si lo vas a hacer para un pedido, pues es mejor que uses un borde de contención con manga pastelera. Ya que lo veas que quedó así parejito, lo que voy a hacer antes de llevar a refrigerar es darle una primer capa de esta misma cremita. O sea, no tiene que quedar muy gruesa, nada más la vas embarrando así, que quede apenas, que cubra todas las boronas. Algo que es importante al poner esta capa de crema, esta primer capa, es que no tienes que tocar directamente con la espátula el bizcocho, porque si no se te van a venir todas las boronas. Entonces vas a irlo empujando así poco a poquito y de esta forma va a quedar lista la primera capa. Voy a terminar de alisarlo con una raspa y ahora sí lo voy a llevar a refrigerar hasta que endurezca. Mientras se enfríe el pastel voy a ir preparando la cobertura. Esta es una decoración muy sencilla porque me gustó mucho y entonces pues creo que todo el mundo la puede hacer. Y para que tenga ese sabor a fresa y sea esa combinación de pastel de chocolate con fresa, con el relleno que me sobró lo voy a agregar aquí, pero primero lo voy a triturar un poco más. No quiero que quede muy molida para que se sientan así un poquito los pedacitos, así que solo le voy a dar muy poquito. Y esta otra batidora también me gustó mucho y es de la misma marca de Chefman. Te tiene que quedar así. Bueno, yo lo voy a dejar así, puedes hacerlo más. Si quieres puedes machacarla con un tenedor si no tienes esta batidorcita de mano, pero para mí así está perfecto y le voy a ir poniendo de a poquito para que no cambie mucho la textura del frosting. Siempre que no estés usando el frosting, manténlo en refrigeración. Yo lo tenía en el refri antes de hacer esto. Y opcionalmente yo le voy a poner una mini gotita de colorante rojo. Con el colorante tampoco quieres pasarte, bueno, al menos yo quiero que quede este color así como rosadito, entonces le puse una mini gotita de este colorante, es el rojo de Mabaker, porque a veces me preguntan exactamente cuál es el tono que estoy usando, y la verdad es que yo solamente le puse una cucharada del batidito este de fresa que me sobró, entonces también depende de cuánto te haya sobrado. Esto yo más o menos lo voy haciendo a ojo por la decoración que te voy a mostrar, pero de verdad aquí no te preocupes, o sea, por las cantidades, estoy segura que te va a salir bien y ya te vas a ir guiando un poco más por tu gusto. Entonces ahora sí me voy a traer mi pastel para empezar a decorarlo. Para que la decoración sea más fácil, sí te recomiendo que tengas una base giratoria. Entonces esto ya está frío, o sea, ya no se te debe de venir en los dedos, ya quedó así más firme, es la capa que atrapa todas las migas, entonces al momento de poner ahora sí ya la decoración final va a ser todo más fácil cuando esto ya está frío. Necesitas una espátula de ángulo, a mí me acomoda este tamaño y ya nada más vas a ir agregando así un poquito el frosting y lo vas dando de vueltas, no va a quedar perfecto, es como más un estilo casero. Lo que voy haciendo es dejando una capa aquí un poquito gruesa, o sea, no va a quedar demasiado gruesa,
y al final vamos a hacer ya así todas las ondas. La verdad es que se me antojó muchísimo, porque a mí el pastel de chocolate me encanta, pero esta combinación con frutos rojos siempre me gusta mucho, y aquí pues en el particular es pastel de chocolate con fresas. Creo que es como un pastel ganador, a mucha gente le encanta. Ahora voy a ir emparejando con esta raspa solo para que quede el grosor parejo, pero en esta decoración no tratamos de ser perfectos ni de que quede perfectamente liso. Esta más bien es una decoración casera, rústica, así que no te estreses, igual si no quieres alisar por los costados. Yo lo hago solo para que quede así como pareja el grosor, pero ya aquí lo que vamos a hacer es como empezar a hacer unas onditas que se vea así muy casero. Ahora lo estoy haciendo aquí por los costados. La intención es que quede como no perfecto, así pues como los pasteles de ahora que van como con unas decoraciones muy impecables, no, sino que quede como esos pasteles de antes de la infancia en donde realmente lo que predominaba era el sabor. O sea, cuando tu mamá te hacía un pastel o tu tía o tu abuelita, o sea, al final la decoración era como muy básica, pero quedaba bonito, y lo más importante ese era el sabor, que estaba así como bien antojable. Dime tú qué prefieres, o sea, sinceramente yo prefiero las dos cosas, pero si vas empezando a veces te agobias mucho como por hacer un pastel perfecto y nos olvidamos muchas veces del sabor. Este pastel lo va a tener todo, o sea, va a quedar súper bonito, así sencillo, pero va a tener un sabor predominante que a todo el mundo le va a encantar. Me gusta mucho cómo quedó, de hecho quedó así como el estilo del pastel de Harry Potter, así que si te piden ese pastel, pues ya tienes aquí esta receta, porque aquel también creo que era de chocolate. A mí me gustó mucho. Y no sé si te dije que me comentes qué es lo que tú prefieres, los pasteles así como muy decorados, con duya, o como muy perfectos, de esos así de fondant, o te inclinas más por el sabor. Yo creo que los dos son importantes, sin embargo, si vas empezando, el sabor es primordial, es algo que tienes que dominar. Y si quieres buscar más recetas o más decoraciones, recuerda que aquí en el canal tengo ya muchísimas decoraciones de pasteles, te los voy a poner por aquí, también te dejo así algunos en la descripción del video. Y si quieres buscar algún sabor en particular, o sea, puedes poner, por ejemplo, pastel de zanahoria a nivel delicia, y ahí te va a aparecer pastel red velvet. Y por ejemplo, de ese tengo dos recetas. Siempre me preguntan cuál es la buena, las dos están deliciosas, sin embargo, siempre lo que voy haciendo como más reciente es lo que está más actualizado y que a veces le hago alguna mejora. Lo voy a llevar a refrigerar mientras voy partiendo las fresas para terminar la decoración. Yo sé que así ya se ve perfecto y delicioso, pero para que se vea todavía más perfecto, para que sea más bonito, le voy a ir poniendo unas fresas así, de forma aleatoria. A mí me encanta cómo se ve así casero, pero al mismo tiempo se ve como muy antojable. Está así una decoración muy fácil, todo el mundo puede hacer esta decoración. Y lo más importante es cómo luce el pastel por dentro. Y aquí te voy a dar un deli tip. Algo que me preguntan mucho es que cómo hago para que la rebanada salga así perfecta. Y es que siempre lo que hago es poner el cuchillo en agua caliente. O sea, además de seguir los pasos que te dio, o sea, de que las capas estén parejitas, de que hagas tu relleno bien y de que enfríes tu pastel, lo más importante también es que tu cuchillo esté caliente. Y otra cosa es irlo limpiando entre cada vez que haces un corte. El agua tiene que estar muy caliente, o sea, recién hervida. Simplemente dejas el cuchillo así unos segundos para que se caliente. Observa esta maravilla de pastel. Es que no es un simple pastel de chocolate y fresa, no, de verdad tienes que hacerlo si quieres subir de nivel y sorprender a todos. Este pastel está delicioso, te lo juro que está nivel delicia. Y así te va a quedar una rebanada perfecta. Y esta es una de esas combinaciones de sabores clásicas, es básica, tiene que ir en tu lista de sabores de pasteles que le tienes que ofrecer a tus clientes, o que tienes que hacerlo, o sea, si lo haces por primera vez, si lo haces para un festejo, un cumpleaños, un aniversario, o sea, está buenísimo. Esta combinación me encanta, ya tengo por ahí un video de hace mucho tiempo con esta combinación de sabores, aunque es diferente.
y está buenísimo, de verdad, no dejes pasarlo. El bizcocho está súper suavecito, el sabor de la fresa con el bizcocho y la cremita de queso, de verdad, no te lo pierdas, este pastel te va a encantar. Y algo bien importante es que no le puse el almíbar y de todas maneras está así el bizcocho súper húmedo, está delicioso, tienes que probarlo. Y también yo creo que sería como el pastel perfecto para llevar a un picnic, no sé, la decoración, los sabores, todo está a nivel delicia. Ya sabes que si haces esta receta, si haces esta decoración, cualquier receta, cualquier postre del canal, puedes enviarnos tu foto. Nos encanta compartirlos por aquí. De hecho, aquí te voy a poner algunos que ya tienen un ratito que me las enviaron, pero no habíamos hecho algún video. Entonces nos gusta mucho ponerlas por aquí, mostrárselas. Muchos las hacen para vender, otros las hacen para regalar. Y puedes enviármela a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena y en redes sociales estoy como aparece aquí, nivel delicia, así sin separaciones, sin guión bajo ni nada. Y antes de irme quiero darle las gracias a todos los miembros de mi canal, de verdad que hacen nuestro trabajo posible, que hacen que continuemos aquí. Siempre en agradecimiento les vamos poniendo por aquí todos sus nombres. Gracias por el apoyo, ya saben que ahí tienen la receta escrita en la sección de membresía. Yo no puedo parar de comer. Esta es de esas recetas que se va directo a la sección de mis recetas favoritas. Tienes que hacerla, tienes que probarla. Aparte está hecha con ingredientes que consigues muy fácil durante todo el año. Y si te gustó este video, sabes que nos apoyas muchísimo cada vez que compartes la receta, cuando compartes el video, cuando comentas, cuando le das like y por supuesto cuando te suscribes. Suscríbete porque es completamente gratis. Y si te gustó esta receta, si te gusta este video, no te pierdas este otro video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.